Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas, EVE. A cargo de la presentación estará William Bejarano, jefe de la División Programación Macroeconómica. Como siempre, durante la presentación se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas al final de esta exposición. Dicho esto, le invito a William a comenzar, digamos, la presentación del material. Muchas gracias, Miguel. Em, Vamos a proceder a la presentación de la encuesta de expectativas variables económicas. Quiero asegurarme de que todos puedan ver la presentación que esté cargada en sus pantallas. Si me pueden confirmar, por favor, porque generalmente hay un delay en la carga de la presentación. Se ve, William. Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces procedemos a la presentación de las expectativas del mes de junio, la cual, como siempre, fue desarrollada en relación a preguntas sobre la inflación, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto y la tasa de política monetaria. Y estas preguntas las hicimos a agentes económicos, los cuales son bancos, financieras, calificadoras de riesgos, casas de bolsas, empresas, universidades, entre otros. Y el porcentaje de participación en esta encuesta fue del 94%. Dicho esto, a continuación presentamos los resultados. En relación a la inflación para el presente mes, los agentes respondieron que la misma se situaría en 0%, inferior al 0,1% respondido el mes anterior. Para el siguiente mes, los agentes creen que la inflación estará situada en 0,1%, similar a lo que habían respondido el mes anterior. En relación al año 2020, los agentes creen que la inflación estaría cerrando en 2,4%, inferior al 2,7% que habían respondido el mes anterior. Para el año 2021, los agentes creen que la inflación estaría en 3,5%. Para los próximos 12 meses también los agentes creen que la inflación estaría en 3,5%, y para el horizonte de política monetaria también creen que la inflación estaría anclada en la meta del banco, que es del 4%. Todas estas magnitudes no sufrieron variaciones en relación a mayo de este año, del 2020. En relación al tipo de cambio, los agentes creen que en general el mismo estaría depreciándose en todos los plazos consultados. Para el presente mes, el tipo de cambio creen los agentes que estaría cerrando en 6.611, inferior a los 6.500 que habían respondido el mes anterior. Para el siguiente mes, para julio, los agentes creen que el tipo de cambio estaría en 6.610, inferior a los 6.500 que habían respondido superior a los 6.500 que habían respondido el mes anterior. Y para el año 2020, los agentes creen que el tipo de cambio estaría cerrando en 6.640, superior a los 6.575 que habían respondido el mes anterior. Y para el año 2021, los agentes creen que el tipo de cambio estaría cerrando en 6.700, superior a los 6.600 que habían respondido el mes anterior. En relación al Producto Interno Bruto, los agentes económicos creen que el mismo estaría cerrando este año en menos 2%, inferior al menos 1,8% que habían respondido en mayo. Y para el año 2021, los agentes creen que el Producto Interno Bruto estaría cerrando en 3,5%, igual magnitud al 3,5% que habían respondido el mes anterior. Entonces, este mes los agentes hicieron una revisión a la baja del Producto Interno Bruto para el año 2020 y mantienen sus expectativas en 3,5% para el año 2021. En relación a la tasa de política monetaria, los agentes no ven que la misma sufriría modificaciones, tanto para fines de junio, para el siguiente mes, para fines de julio, para el año 2020.
No así para el año 2021, en el cual los agentes creen que la tasa de política monetaria estaría cerrando en 1,75%, superior al 1,25% que habían respondido el mes anterior. Aquí observamos los gráficos de las expectativas de inflación para el cierre del presente año, y vemos la reducción de las expectativas para este fin de año al 2,4%. Aquí vemos cómo se comportó la expectativa para el mes versus la inflación observada. Vimos que la expectativa no era tan negativa en relación a la inflación, y la inflación vino muy por debajo a lo que habían respondido los agentes. Aquí vemos, esto se traduce en cuando analizamos este otro dato, al anualizar, vemos que se traduce en algo similar, donde la inflación observada anualizada se encuentra por debajo a la inflación, a la expectativa de inflación mensual de los agentes, anualizada también. En el horizonte de política monetaria, que es donde el Banco Central apunta, vemos que las expectativas de inflación están ancladas al 4%. Y aquí observamos la diferencia entre la inflación esperada y la inflación observada, donde, como habíamos visto, la inflación observada vino muy por debajo en relación a la inflación esperada. En relación al diferencial del tipo de cambio esperado y el tipo de cambio observado, vemos que los agentes en promedio en los últimos 2 meses prácticamente no cometieron muchos errores en relación a sus pronósticos de muy corto plazo. Aquí observamos la tendencia de las expectativas del tipo de cambio guaraníes por dólar, el cual estamos observando que está teniendo una leve tendencia al alza. Y vemos en el gráfico de abajo las expectativas del crecimiento económico, el cual vemos que por el efecto de la pandemia el mismo se fue para abajo, situándose en niveles inferiores al 0%. La dispersión, en cuanto a la dispersión, vemos que la inflación mensual ha reducido su dispersión en los últimos meses. Asimismo, también el tipo de cambio nominal mensual ha reducido la dispersión en los últimos 2 meses en relación a en relación a abril. En cuanto a las preguntas y la distribución de las respuestas, el cual observamos según la mediana y el intervalo intercuartil, vemos que la inflación mensual no tiene dispersiones muy por encima y muy por debajo en relación a las respuestas de los agentes. No así la inflación anual, vemos que hubieron más respuestas por debajo en relación a la mediana. En el horizonte de política monetaria, asimismo, también vemos que los agentes económicos tuvieron un poco más de respuestas por debajo en relación a la mediana. Y en el PIB vemos que esto levemente se da al contrario. Los agentes tuvieron respuestas un poco más por encima, hubieron respuestas, las respuestas se concentraron un poco más por encima de la mediana en relación a la variable Producto Interno Bruto. En relación al tipo de cambio mensual y el tipo de cambio anual, vemos que no hubieron dispersiones por encima ni por debajo, o sea que la mayor concentración de respuestas se situaron en torno a la mediana en todas las variables. El tipo de cambio mensual, el tipo de cambio anual, la tasa de política monetaria también mensual y la tasa de política monetaria anual. En resumen,
Entonces, para el presente mes, la mediana de la expectativa de inflación es del 0% inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año anterior, que fue del 0,3%, asimismo como inferior a la del mes anterior, la cual fue del 0,1%. Para el mes de julio, los agentes esperan que la inflación esté situada en 0,1%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 2,4% para el año 2020 y en 3,5% para el año 2021. Para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, ellos estiman que la inflación será del 3,5% y 4% respectivamente. Debemos recordar que la meta de inflación para el mediano plazo del Banco Central del Paraguay es del 4%, por lo que las expectativas de los agentes económicos están ancladas al 4% en el horizonte de política monetaria. Con referencia a la evolución del tipo de cambio, la expectativa de los agentes para el mes de junio fue de 6.611, superior a lo reportado el mes anterior para este mes. Para el mes de julio esperan que el tipo de cambio se ubique en 6.610. Para fines del 2020, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en 6.640 y para fines del 2021 en 6.700 guaraníes. En lo que respecta a la mediana de las expectativas del crecimiento, los agentes encuestados esperan que el Producto Interno Bruto sufra una contracción del 2% para el año 2020 y esto se revierte para el año 2021, donde esperan que el Producto Interno Bruto crezca en 3,5%. En relación a la tasa de política monetaria, los agentes esperan que la misma se mantenga en 1,25% para el periodo mensual de junio de este año, julio, así también para fines del año 2020, en tanto que para el año 2021 los agentes creen que la tasa sufriría un incremento al 1,75% en relación a los niveles actuales. Muchas gracias y abrimos la presentación a preguntas.